En lógica computacional vamos a ver lo siguiente. Esta es la tabla de contenidos. Luego de este breve saludo, vamos a ver los conceptos básicos de lógica computacional, los algoritmos, diagramas de flujo, la instalación de PCIs y los algoritmos de estructura secuencial. Bien, vamos a comenzar con los algoritmos. En el caso de los algoritmos, podemos decir que es un conjunto o lista ordenada de operaciones o pasos sistemáticos finitos. Eso quiere decir que tienen un fin que permite hacer el cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. Los algoritmos los vamos a hacer con un pseudocódigo. El pseudocódigo es una forma de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa de una forma parecida al lenguaje de computación. Puede decirse también que es como un lenguaje de computación informal. Bien, la principal función es representar los pasos de la solución a un problema de algoritmo en una forma bien detallada, usando un lenguaje cercano al de programación. El pseudocódigo es en idioma español y los lenguajes de programación vienen en idioma inglés, dando esto una ventaja porque muchos estudiantes tienen muy poca formación en el idioma inglés y les cuesta bastante cuando aprenden a programar de una vez en algún lenguaje de programación, como por ejemplo Java, C# o algún otro. Otro de los conceptos básicos son las variables. Una variable está formada por un espacio de memoria de almacenaje en la memoria principal de la computadora, también conocida como memoria RAM. Su nombre simbólico también es conocida como identificador y va asociado a dicho espacio. Ese espacio puede tener una cantidad conocida o desconocida de información, es decir, su valor puede ser numérico o no numérico. Tenemos aquí este ejemplo. La variable edad es una variable numérica porque la expresamos en números enteros. Diferente es la variable dirección, que es una variable no numérica, porque por ejemplo ahí lleva calle número tal, avenida tal, colonia y pasaje número 3, casa número 6, municipio y departamento y otros elementos más que no vamos a procesar de forma matemática, sino que digamos que estas son cualitativas mientras estas son cuantitativas. Bien, declarar una variable es una técnica que consiste en asignar el nombre de una variable y el tipo de datos que guardará. Ahora, inicializar una variable consiste en que al momento de declararla se le asigna un valor de inicio. Este puede ser 0, un número positivo o negativo. Y en el caso de las variables no numéricas, se puede asignar una cadena de texto o caracteres. Las constantes son valores que no pueden ser alterados o modificados durante la ejecución del programa. Únicamente pueden ser leídos. Por ejemplo, en las ciencias naturales hay varias constantes y en las matemáticas también. Por ejemplo, pi, la gravedad, que es 9.6 por metros sobre segundos al cuadrado, etcétera. Como dos pequeños ejemplos de constantes. Luego tenemos las condiciones. Esa es una instrucción que me permite determinar si una o algunas variables cumplen ciertos requisitos para poder ejecutar una operación determinada en el caso de cumplir la condición y una operación diferente en el caso de no cumplir esa operación. Las condiciones también son conocidas como restricciones. Por ejemplo, en el ámbito de las matemáticas, no es posible hacer una división entre 0. Esa es una restricción o condición. Para hacer o elaborar los algoritmos necesitamos distintos tipos de operadores. De los primeros que les voy a hablar son los de los operadores relacionales o de comparación. Tenemos aquí el símbolo igual, el símbolo menor, el símbolo mayor, menor o igual y mayor o igual. Observen que en el caso de la informática no es como en la matemática normal, que este símbolo llevaría una barrita más y sería ya menor o igual, sino que tengo que ocupar ambos símbolos para expresar esa comparación.
Y siempre va a ir primero el símbolo de menor y después el igual, o el mayor y después el igual. No lo podemos ocupar al revés. Es decir, poner primero el símbolo de igual y después el símbolo menor o el símbolo mayor. Si observamos los ejemplos acá, acá estamos diciendo, comparando si si en este caso 3 es mayor a 2, y aquí la comparación es entre cadenas de texto o caracteres. Observen que en este caso, cuando vamos a comparar cadenas de texto, esas cadenas de texto tienen que ir entre comillas simples. La mayoría de lenguajes de programación hacen eso, que en el caso de las cadenas de caracteres. Vamos luego con los operadores lógicos. Los operadores lógicos me sirven para poder evaluar una o más condiciones al mismo tiempo. Tenemos el operador O, el operador y el operador no. El operador y lo hacemos con el símbolo de ampersand, es también conocido como conjunción, y aquí tenemos un ejemplo. Luego tenemos el operador O, no vamos a confundir esta barra con la letra L, sino que es una barra, un símbolo ya bien determinado. Y aquí tenemos el ejemplo, y también es conocido como disyunción. Luego la negación o el o no, ¿verdad? Es con este símbolo que está acá, que estoy señalando acá. Y aquí tenemos un ejemplo de su aplicación. Vamos a continuar. Luego tenemos los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son casi idénticos a los de las matemáticas. Estos operadores, tenemos por ejemplo suma, resta. En la multiplicación ya hay una diferencia, ya no se ocupa la X, sino que ocupamos el asterisco. En la división, la barra inclinada o pleca, este símbolo para la potenciación, es el acento cuneiforme o cuniflejo. Ya lo he encontrado en diferentes textos de esa manera. El módulo es la división o el resto de la división entera, y este es el de asignación. Este símbolo lo hacemos juntando dos símbolos, el símbolo de menor y un guión alto, o puede ser en el teclado, también lo puedo hacer con el símbolo de menos. La asignación me sirve para crear variables o asignarle un valor a una variable. También para crear fórmulas. Tiene una función parecida al signo igual, solo que el signo igual lo ocupamos exclusivamente para hacer comparaciones. Por eso es que en programación se ocupa este símbolo, que es el de asignación. Tenemos el concepto de flujograma, que es la representación gráfica de un algoritmo. Aquí vemos el símbolo de inicio y fin. En esta figura de rectángulo, adentro de esta se escriben operaciones, por ejemplo, alguna fórmula que me vaya a calcular algún descuento, algún porcentaje de notas, cualquier tipo de operación se va a realizar dentro de este símbolo. Este otro símbolo de abajo es el de salida de documento. Esa salida puede ser impresa o pantalla, ¿verdad? Me representa el resultado ya final del programa. El rombo me representa un símbolo de decisión. Aquí es donde voy a evaluar las condiciones o restricciones. Si la condición se cumple, se efectúa una operación, y si no, se efectúa otra. Además tenemos el conector de páginas, ¿verdad? El conector de páginas múltiples, pero estos casi no se ocupan. Y luego tenemos este símbolo, que es el símbolo de entrada manual, ¿verdad? Que me representa información que voy a digitar del teclado. Hay otros símbolos más, y cabe mencionar que hay dos versiones de estos símbolos: la versión ANSI, ¿verdad? Y que es la del estándar americano, y la versión ISO, que es el estándar de la Asociación Internacional de Estándares, ¿verdad? Entonces pueden encontrar diferentes simbologías en otros lugares, pero estas son con las que vamos a trabajar. Y por último tenemos el flujo de la información, que nada más me dice que la información va en un sentido u otro. Para trabajar esta parte de lógica computacional vamos a utilizar un programa que se llama PCI. Este programa fue hecho en Argentina.
es un programa pensado para estudiantes que tienen muy poca experiencia en programación o casi nula experiencia en programación, y tiene la ventaja que es en pseudocódigo y está totalmente en español. Entonces, es ampliamente ocupado por esas ventajas. Y en el caso de las prácticas, vamos a hacer lo siguiente. Van a crear una carpeta que se llama PCIN, ese nombre le van a poner, y luego van a abrir este enlace que se los voy a compartir y van a descargar el programa. Acá está, solo dan clic derecho, luego descargar. Después les va a salir este mensaje que no se ha podido comprobar los virus, pero yo este archivo lo subí comprobándolo con el antivirus de mi computadora, y van a dar clic en descargar de todos modos. Luego van a dar clic aquí donde dice guardar archivo. Van a abrir la carpeta que crearon PCI y luego van a dar clic en guardar. Una vez esté guardado el archivo, van a proceder a dar doble clic sobre él y les va a salir este mensaje del sistema, que si realmente lo quiere instalar. Usted va a dar clic en la opción sí y va a aparecer el asistente de instalación de PCI. Luego va a dar clic en siguiente y luego va a dar clic en el acuerdo de licencia. Observe que aquí dice GNU, General Public License. No sé si lo pronuncio bien, pero eso significa que es una licencia pública, una licencia libre que usted no necesita pagar para utilizar. Y va a dar clic en aceptar. Luego va a aparecer esta otra pantalla y va a dar clic en instalar. El programa va a trabajar solo hasta que se complete esta barra al 100%. Y al finalizar le va a decir que ya está completa la asistencia. Y si no lo desea ejecutar, quita el chequecito de aquí, pero yo recomiendo que no, porque hay que configurar. Entonces no va a quitar este chequecito de acá y da clic en terminar. Cuando dé clic en terminar, le va a decir que hay una nueva versión, pero como estamos trabajando de forma virtual, desconozco qué tipo de sistema operativo tienen sus computadoras y posiblemente una versión muy reciente no sea compatible con ese sistema. Entonces, den clic en cerrar. Y luego va a cargar el programa y van a dar clic donde dice configurar. En configurar vamos a ir a opciones de lenguaje, entre paréntesis perfiles. Digamos de que aquí el lenguaje o el pseudocódigo que tiene PCI puede hacerse más estricto o un poquito más flexible y, por decirlo así, más comprensible para las personas que tienen poca experiencia en programación. Entonces van a aparecer todos estos. Todos estos son perfiles adaptados a diferentes instituciones educativas latinoamericanas y podemos ocupar este estilo flexible que es, por decirlo, la forma más fácil de aprenderlo. Y damos clic en aceptar. Este programa tiene las siguientes partes: una barra de menú, una barra de accesos rápidos, el lugar de trabajo, la barra de comandos y la información de ejecución. Los algoritmos secuenciales son aquellos cuyas operaciones se realizan una después de otra sin ningún tipo de evaluación, condición o restricción para que se efectúe cada operación. Dan la impresión que se ejecutan en línea recta. Por ejemplo, el algoritmo para sumar dos números. Aquí tenemos este flujograma que me representa un algoritmo secuencial. Tiene un inicio, las variables de entrada mediante el teclado, se ejecutan las operaciones y presenta la salida, en este caso a pantalla, y finaliza. Observen, es como que fuera en línea recta cada una de las operaciones. Por eso es que se llaman secuenciales. Ahora, vamos a ocupar un método que se llama caja negra, es un método de análisis para obtener los elementos del algoritmo y luego definirlos en PCI. En el método de la caja negra, primero vamos a definir las variables de entrada. Las variables de entrada son todas aquellas que vamos a digitar
las va a capturar la memoria principal de la computadora, las va a procesar y va a presentar los resultados. En este caso uno tiene que inventarle los nombres prácticamente o creárselos. Yo le he puesto a la primera PNUM, que significa primer número. A esta otra le he puesto SNUM, que significa segundo número. Estos nombres también se conocen como nombres mnemotécnicos o compuestos, ¿verdad? Son de mucha utilidad porque digitar segundo número es bastante largo, pero si necesitamos SNUM, ya nos da la idea de que es segundo número y es más corto. Las variables de salida, en este caso, yo he elegido suma 1 porque si pongo la palabra suma, PCI me lo identifica como parte del lenguaje pseudocódigo que tiene. Entonces, eso se conoce como palabras reservadas del lenguaje y entonces no me las va a aceptar. Por eso he puesto suma y 1, no pongo solo suma. Luego tenemos las fórmulas, procedimientos, condiciones o restricciones. En este caso no hay ninguna condición o restricción para la operación suma. Y voy a hacer la operación así, la fórmula, el nombre de la variable, el símbolo de asignación que expliqué en la parte de los operadores, la primera variable que se va a capturar de teclado, que es PNUM, primer número, más, que es el operador de la suma, y SNUM, perdón, que es el segundo número que se va a digitar del teclado. Ahora voy a abrir PCI y voy a efectuar este algoritmo. Aquí ya me está cargando la aplicación. Vamos a esperar un momento. Ya está cargando PCI. Voy a cargar también la lupa. La lupa es una herramienta que ya trae Windows y me va a servir porque me va a permitir una vista aumentada. Bien, parece que está un poquito tardado esto. Aquí la tenemos ya. Bien, ya aumenté un 200%. Esto que me dice algoritmo es el inicio, no lo tengo que borrar ni el fin tampoco. Si yo necesito más espacio, solo voy a presionar la tecla Enter para que fin algoritmo se vaya hacia la parte de abajo. En otras versiones dice otra palabra, no recuerdo en este momento cuál. Y aquí en título voy a poner el título de mi algoritmo. Voy a poner suma números. Tengo que ponerlo unido porque no me permite espacio en blanco. Luego, como una buena práctica de seguridad, voy a marcar esto, control C, y lo voy a guardar ya con un nombre. Porque si en este momento me falla el programa o falla la computadora o cualquier otra cosa, ahí ya tengo otros que ya hice con otras secciones. Puedo perder información, entonces mejor lo guardo del inicio. Observen que aquí ya aparece esto guardado y lo primero que tengo que hacer es declarar las variables. Voy a declarar variables. Esto que acabo de hacer con doble barras inclinadas se llaman comentarios. Los comentarios me sirven como una orientación y que me digan qué significa lo que he hecho después de dichos comentarios. Para declarar variables ocupamos el comando definir. Ese yo lo puedo insertar, pero yo lo prefiero digitar. Definir, en este caso la primera variable es primer número, PNUM, y tengo que ponerle de qué tipo de dato es. Para eso digito la palabra como, y en este caso voy a ocupar la palabra real, para que me acepte todos los números reales, positivos, negativos, decimales, etc. Aquí yo ya estoy definiendo, le estoy diciendo a PCI que me reserve ese espacio de memoria donde va a guardar solo números reales y el nombre. Voy a hacer la técnica de reutilizar código, en este caso pseudocódigo, lo voy a marcar, control C, y rápidamente voy a declarar la otra variable que es SNUM, solo la S es la diferencia. Y de igual forma voy a hacer con suma 1. Miren,
Solo voy a cambiar el nombre de la variable. Hay otra técnica que vamos a ver después de declarar variables, pero esta es la primera. Y yo estoy guardando cambios constantemente. Hay una versión para teléfono móvil, pero que no la he probado. No sé de qué manera se trabaja ahí. Ya vamos a ver si después preparamos un video tutorial al respecto. Y media vez tengo esto, yo tengo que enviar un mensaje a pantalla que me indique qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que digitar para que se efectúe esa suma. Eso lo voy a hacer con el comando escribir. Escribir me va a enviar un mensaje a la pantalla. Ahí lo escribí mal. Me faltó la S. ¿Qué pasó ahí? Hoy sí, escribir. Y hago comillas y punto y coma. Y en medio de esas comillas y punto y coma pongo el mensaje. Digite el primer número. Bien, ahora yo necesito darle una línea en blanco. Para eso voy a reutilizar este código, lo voy a marcar, lo voy a copiar. Eso para que la información no aparezca bien pegada, sino que haya una línea en blanco que me separe una información de otra. Para eso ocupo el comando escribir y las comillas, pero en blanco. Eso me genera una línea en blanco. Es una parte estética, pero que hace que el programa se vea mejor, o el algoritmo. Entonces, de ahí, eso lo va a ver el que está usando el programa, el usuario final, pero tiene que haber una forma de la cual capture eso que está digitando del teclado. Para eso está el comando leer. Leer captura la información digitada en el teclado, pero la va a capturar a una variable. En este caso, a la variable primer número, que es esta de aquí. Yo recomiendo que marquen y copien para evitar errores de digitado. A veces podemos digitar mal una variable, pero si la marcamos y la copiamos, los errores de digitado se eliminan, por lo menos en las variables. Y le digo leer penum y ahí va a guardar lo que yo digite desde el teclado en ese espacio de memoria. Voy a presionar Enter. Si quiero guardar desde el teclado, presiono Control S. Este es diferente, no es Control G como otros. Observen aquí, me voy a ir a Archivo, guardarme en el Control S. Es diferente. Entonces, lo que voy a hacer aquí es voy a reutilizar código. Observen, voy a marcar Control C y voy a presionar, en este caso, Control V y aquí ya solo le cambio a segundo número. A segundo número y aquí a ese número. Miren, ese número. Y yo ya esto lo hice en menos de un minuto. La reutilización de código es buena, pero hay que tener sumo cuidado. Luego vamos con el siguiente. Aquí yo voy a hacer la fórmula que me va a sumar este y este que he digitado del teclado. Para eso voy a ocupar esta variable, Control C, voy a pegar aquí y voy a poner símbolo menor, guión alto, y le voy a decir que voy a copiar esta, Control C, que a esta variable a penum, luego le sume con el símbolo de sumar, ¿verdad? Digitado el teclado, esta otra variable, solo que aquí ya solo le cambio a ese número, el segundo número digitado del teclado, y pongo punto y coma. Y Control S para guardar los cambios. Eso tenemos que hacerlo de forma constante, si no vamos a perder información. Bien, luego que ya hemos hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Esto se calcula, pero internamente no se ve el resultado. Para eso tenemos que ocupar el comando escribir. Vamos a reutilizar este pseudocódigo, Control C, Control V, y lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el mensaje. Y vamos a aprender la técnica de concatenar.
Concatenar significa que vamos a unir, en este caso a una cadena de texto, el resultado o el valor que tenga una determinada variable. Y vamos a digitar la suma de, voy a dejar un espacio en blanco, y después de la comilla voy a digitar coma y símbolo más. ¿Qué voy a poner aquí? Este número de aquí que voy a digitar del teclado. Ese es el resultado que va a ser visible. La suma de este. Voy a digitar nuevamente coma y comillas. Voy a dejar un espacio en blanco y voy a digitar la palabra más, otro espacio en blanco. Y voy a concatenar este segundo número con coma y símbolo de más. Y aquí solo se lo cambio por eso. Y ya es la otra variable. La suma de este más este. Voy a poner otra coma. Y luego comillas. Perdón, coma. Sí. Y luego comillas. Espacio en blanco. Para que no esté pegado los números con las letras. Es 2 puntos y otro espacio en blanco. Y aquí le voy a concatenar esta suma. Ahí va a tener el resultado. Vamos a ver. Voy a poner coma. Más. Y esta de aquí. Control C. Control V. Y ya hemos concatenado esto. Aquí yo ya tengo terminado el algoritmo. Lo vamos a probar con diferentes valores. Para eso voy a dar clic aquí en ejecutar. Ok, ahí me dice digita el primer número. Voy a probar primero con números positivos enteros. 7 más 3. Miren, digite el segundo número, 3. La suma de 7 más 3 es 10. Excelente. Hay una parte aquí en ejecutar que me dice reiniciar para no cerrar esto. Me pone los valores a 0 y vuelvo a digitar otros. Hoy voy a digitar negativo. Voy a digitar 15 en el primer número y menos 4 como segundo número. Y voy a presionar Enter. Miren, es 11. Perfecto. Voy a reiniciar y hoy voy a probar con dos números negativos. Menos 6 y menos 3. Ahí está. Menos 9. Ahora voy a probar con decimales. Voy a sumar 0.55 como primer número y como segundo número 7.13. Espérenme, 7.13. 7.13. Y presiono Enter. Y ahí está. Me ha funcionado de todas las formas. Voy a salir de la vista aumentada. Bien. Este es todo el video tutorial. Espero que les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video. Y pasen feliz día.